¿Qué tal, señores? Gente aficionada a la tecnología. Hoy estamos en un nuevo episodio aquí con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Es- hola chicos, ¿qué tal? ya, ya, bien. Entonces, hoy, como les comentaba, hoy también tenemos, en una nueva semana, tenemos un nuevo episodio con un nuevo tema y vamos a hablar un poco de algo muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la navaja suiza. Seguramente hemos escuchado una navaja suiza, es un pool de herramientas donde tienes facilidad de usar. Es una pequeña herramienta, un pequeño objeto donde tú tienes muchísimas herramientas. Van a ser útiles para cualquier ocasión que estés. Entonces, y a veces es lo único que necesitas para poder sobrevivir en un mundo agreste. Entonces, ahora vamos a hacer una analogía de esa navaja suiza con las herramientas que todo programador debe tener en su bolsillo. Entonces, Manuel, ¿qué entiendes por esa navaja suiza? Los programadores, qué herramientas deberían tener en su bolsillo? Ya, bueno, lo que yo considero es que hay que dividirlos en dos partes, ¿no? Uno son las herramientas que uno va a usar para, digamos, ya seas front o back o full stack, las herramientas que vas a usar en tu día a día, y el otro es el stack de tecnologías que debes dominar, ¿no? Para usar estas herramientas. Entonces, yo creo que es importante tener un pool de ambos grupos, y para que lo puedas pasar, digamos, estás en un ordenador, pasar a otro y tener esas tecnologías ya listas en todos tus entornos de trabajo, ¿no? Que no te deban faltar ninguna de estas y dominarlas. O sea, no se trata, digamos, de saber un poco de todas las herramientas, ¿no? Es bueno dominar algunas de estas ya a un mayor nivel, ¿no? Si, digamos, usas un ID, ya sea IntelliJ, NetBeans, Visual Studio, entonces saber qué tecnología, digamos, explotarla al máximo, ¿no? Con qué lenguaje se adapta mejor, este, qué tipo de proyectos puedes hacer con estos, ¿no? En ocasiones no vas a requerir de un ID, sino posiblemente de un editor de texto, ¿no? Si eres front, posiblemente te convenga más esto, ¿no? Has hecho una buena separación de lo que queremos hablar sobre lo que es una navaja suiza. Claro, muy cierto, como programador, debes tener, como decir, tu herramienta, tu as bajo la manga, ¿no? Que es la herramienta principal que tú conoces, ya sea quiere decir por backend, ya quiere decir por front, tiene que ser JavaScript o Python, tiene que ser tu herramienta, no herramienta, sino que sea el lenguaje que tú vas a utilizar, vas a trabajar. Pero atrás debes tener esa navaja suiza, ese pool de herramientas que sí, debes tener medianamente conocimiento, o sea, no full, porque sabemos, y ya vamos adelantando un poco a la segunda parte de esta charla, que es las herramientas de JIT, un controlador de versiones, tienes que saber un poco de algoritmos, tienes que saber SQL, un lenguaje de base de datos. Entonces, hablamos de esas cositas que no debes conocer a profundidad. O sea, a veces puede ser que haya un administrador especialista en base de datos y no sé si existiera un especialista en JIT, pero tu trabajo te va a ayudar a que tú conozcas un poco más a fondo JIT, muchas cosas que tiene JIT. Pero en inicio tú debes conocer los comandos principales, básicos, que se usan cuando tú vas a hacer un deployment de tu proyecto, vas a crear tu proyecto y vas a necesitar, porque en un trabajo en equipo es muy útil lo que es un controlador de versiones. Entonces, sí, yo adelantando un poco, le mencioné las herramientas y eso para mí es una navaja suiza que debes tener en tu bolsillo. Hoy en día en el ambiente laboral es necesario y te van a pedir que tengas esos conocimientos. Bueno, entonces, haciendo este introductorio sobre esta herramienta, sobre la navaja suiza, y es muy interesante. Ahora vamos sobre las herramientas. Hablar sobre las herramientas. A ti, Manuel, ¿qué herramientas tú crees que todo programador debe tener ya en su bolsillo? Bueno, sí, primero, dependiendo, ¿no? ¿Qué rol de desarrollador estés asumiendo? Digamos, si eres frontend, posiblemente un editor de texto, ya sea Sublime, Atom, Visual Studio, el editor de texto que más te agrade.
seguramente vas a requerir de tu día a día, ¿no? Si eres un backend, posiblemente editor y también un ID, ¿no? PyCharm, la familia de JetBrains es bueno, ¿no? PyCharm, IntelliJ, WebStorm, PHPStorm. Si eres desarrollador de Android, posiblemente estés usando Android Studio tu día a día, ¿no? Entonces, estas herramientas son primordiales, ¿no? En tu día a día. Como lo mencionó Adrián, también el control de versiones, puede ser Git, también está Mercurial. Sin embargo, Git es el más popular, ¿no? Es el que se suele usar más. También, digamos, si trabajas ya en equipos, posiblemente la gestión de un proyecto requieras herramientas, ¿no? Existen herramientas como Trello, como Jira. Ahora, para almacenar tus proyectos en tu día a día, también requieres de un repositorio, ¿no? De una plataforma en la nube. Entonces, puedes usar GitHub, Bitbucket, GitLab, ¿no? Ahora, como lo mencionó Adrián, estas son herramientas, ¿no? Y un desarrollador no solo tiene que dominar esas herramientas o al menos conocer cómo funciona, sino también tener tu stack de tecnologías por atrás, ¿no? Que son el lenguaje de programación, que depende de tu rol, como lo mencioné. También tienes que saber con servicios web, puede ser GraphQL, REST, ¿no? Entonces, te podría servir manejar, digamos, herramientas. En mi caso, por ejemplo, yo uso AWS Amplify de Amazon, ¿no? Para lo que es GraphQL, para manejar esos servicios web. También uso Firebase, ¿no? Para manejar con consultas con REST, ¿no? También existen herramientas ya en la nube para otros tipos de servicios, ¿no? Que te pueden agilizar, digamos, el desarrollo de un proyecto, ¿no? Digamos, quieres hostear imágenes, está Cloudinary, digamos, quieres usar un servicio para correos, está SendGrid para mensajería digamos, texto móvil, está Twilio, ¿no? Existen estas herramientas, sin embargo, ahora algo que también están solicitando mucho que he visto es Docker, ¿no? Docker, he visto que lo están pidiendo mucho y es bueno que lo sepan, ¿no? Que sepan, ya seas front o back, lo vas a requerir, ¿no? Lo vas a requerir manejar. Docker para que empaquetes tu proyecto y lo puedas pasar de un servidor a otro sin ninguna dificultad, ¿no? También el manejar de integración continua, ¿no? Ahí están herramientas como Jenkins, Travis, entonces te van a facilitar, ¿no? Si eres freelance, posiblemente que requieras usar herramientas de tu día a día como gestores de contenido, ¿no? Que te pueden facilitar mucho el desarrollo de proyectos para entregar de forma inmediata, ¿no? WordPress, Moodle, Joomla, ¿no? Etcétera. Excelente, excelente aporte para todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, sí has mostrado muchísimas características que podría tener un programador ya intermedio. Y bueno, sí, has mencionado muchos temas que deberían conocer, o quizás yo le llamaría hoy en día como, si conocieran lo que has mencionado, llamaría que sería como un plus de toda persona. Entonces, esto es muy rescatable, porque yo veo a alguien que conoce todas las herramientas que has escrito, sería un plus bastante interesante que ayudaría a esa persona. Sí, coméntanos. Algo que me faltó mencionar también es que el uso de navegadores, ¿no? Si bien es algo que se considera por defecto, por ejemplo, si eres frontend, lo que sí vas a requerir son diferentes navegadores para probar tu usabilidad, ¿no? O la UI, ¿no? Cómo se está viendo, si es responsive o no, si se adapta a diferentes navegadores, porque en ocasiones hay propiedades en CSS que no aplican para algunos, ¿no? Entonces, tener digamos, algunos navegadores extras, aparte de si usas Chrome o Firefox, tener otros más para ver si en todos la usabilidad es correcta. Claro, claro. Sí, para que has añadido unas herramientas más, un conocimiento más. Bueno, mientras voy hablando sobre estas herramientas, eh, quiero que hagas tu lista porque al final damos unas recomendaciones finales y digamos que vamos a mostrarle en este navaja suiza solamente unas 5, 6, un máximo de 10 herramientas que debería tener esa persona, ese programador. Que
que está entrando a este mundo del desarrollo web, desarrollo de software. No importando de que sea un backend o un front, ¿no? Pero al final recomendamos a la gente. Bueno, sí has mencionado herramientas interesantes y como decía, eso sería como un plus de todo desarrollador. Yo leo en su hoja de vida y veo esas herramientas, conocimientos de Trello, sí, me interesaría mucho porque está familiarizado con un proceso de desarrollo. Yo que tenía mi lista y ya mencioné el Git, pero había algo muy importante esta hora, con Linux, conocer los comandos de Linux. Y yo me he encontrado ya en esta parte que también vamos, espero que también luego tú nos comentas alguna anécdota. Sí, he encontrado gente, compañeros, colegas, que es muy difícil conocer un poco de comandos Linux. Ojo que ahora todo el desarrollo, si hablamos, mencionaste Docker, mencionaste hacer Jenkins, y todas esas herramientas se manejan en un entorno Linux. Entonces es muy importante, el Git incluso, hay que saberlo de un entorno Linux. Al inicio empiezas con una terminal, entonces es muy importante que detrás, antes de entrar adentro, empieces conociendo Git, empieces conociendo el comando Linux. O sea, estés familiarizado con este entorno de una consola, porque hay mucha gente a veces del lado de Windows y es un poco caótico conocer estos comandos. Entonces, ya, eso, quería agregar eso, los comandos de Linux en sí. SQL también, el software siempre trabaja con base de datos. Y saber el lenguaje de Transact SQL, que es algo común, que lo tiene, que lo trabaja Oracle, MySQL, Postgres. Luego, cada uno de estos lenguajes tiene algo especial, pero en sí tiene un común que es el Transact SQL. Entonces, es muy importante. Yo justamente hace poco tenía que dar una capacitación y bueno, se requería que conozca un poco de SQL. Y bueno, yo ahí sí tuve un problema porque me decía que no conocía, o sea, yo veía que no conocía mucho lo que el lenguaje SQL, no sé, hacer un update, un delete, where, ya un poquito, más o solo los joins, ¿no? Entonces, hay que decirle a veces a una persona, entonces uno se da cuenta cuando conocen poco o medianamente. O sea, incluso, y eso sumado a la anécdota anterior, es que me decía que tenía problemas para hacer una conexión SSH. Entonces, es que había ponido la conexión SSH, lo estaba poniendo como conexión de base de datos, ¿no? Entonces, había un error, por eso salía ese problema. Entonces, eso es muy importante, conocer SSH, conexión, comandos de Linux. Por eso decía que es importante Linux también. Ahí es donde te enseñan ese tipo de conexiones, los puertos, etc. Algo también que apuntar era sobre los algoritmos, ¿no? Tú entras a este mundo has aceptado o quieres ingresar a este mundo del desarrollo de software y sabes que tienes que aprender un lenguaje de programación. Pero ya en este mundo te vas a dar cuenta que hay un extenso de lenguaje de programación. Entonces, lo principal es que, y seguro que en muchas partes te enseñan al inicio, es algoritmos. Saber la lógica de un programa. Teniendo la lógica de un programa, cómo funciona con tus diagramas, tú ya vas a saber cómo eso trasladarlo a un lenguaje en específico. Entonces es muy importante la lógica. A veces no tenemos mucha lógica y empezamos a buscar ideas, a saber cómo hacer. Sabemos programar, pero no tenemos lógica, ¿no? Muy importante la lógica también. Por eso que es muy importante el algoritmo que conozcas. Mencionaste lo de los IDEs, yo no lo tenía aquí apuntado, pero sí, conocer un IDE en el trabajo, un entorno de trabajo que estás acostumbrado. Y finalmente de Docker, ¿no? Y algo que también creo que lo mencionaste, pero era conocer sobre los procesos de desarrollo, en este caso conocer Kanban, conocer RAM, ¿no? En tu entorno, estamos en equipo, vas a tener que trabajar en equipos y hay un proceso ya bien conocido por muchas empresas, que es Scrum, ¿no? Y si trabajas solo o trabajas en equipo, hay algo muy simple, ¿no? Tu columna de tres, ¿no? Que es
algo por hacer, algo que está haciéndose y algo que ya está hecho. Con eso te simplificas la vida y ya tienes pequeñas cosas, pequeños post-its, ¿no? Esto tengo que hacer, esto estoy haciendo y todo está hecho. Y ponerte fechas, ¿no? Recuerdo mucho tiempo atrás que el desarrollo de software implicaba hacer un diagrama de Gantt, no sé, hacer un cronograma, te pasaba un mes haciendo todo y habían así como libros gigantes de todo tu proyecto de software. Entonces, luego eso pasó para el mundo de desarrollo ágil. Entonces, muy importante, Scrum, conocer estos procesos. Así estés trabajando solo o en equipo. Bueno, algo que quieras añadir, te faltó contar una anécdota, ¿no? Para cerrar, ¿no? Control de versiones, por ejemplo, antes no existía y creamos carpetitas o hacíamos cambios directamente del servidor. Y el caos ocurría cuando tú no sabías dónde falló, cuando ayer estaba bien, hace 2 días estaba bien, hoy está mal, ¿en qué falló? Uy, te hacías un mundo porque tenías que borrar nuevamente o hacer y se podían pasar semanas, ¿no? En esto. Sí, Manuel, ahora cuéntanos algo que quieras añadir en esta parte de las herramientas. Sí, justamente, no tanto con la herramienta, sino con el conocimiento de una tecnología, fue lo que mencionabas, ¿no? Saber Linux es esencial, porque tú, si ya seas freelance o trabajando para una empresa, va a llegar un momento en el que toques los comandos Linux, ¿no? Si estás usando Git, si estás usando Docker, si haces conexiones por SSH posiblemente a un servidor, entonces tienes que saber cómo funciona, aparte de los comandos Linux, saber cómo funcionan los protocolos y sus puertos, ¿no? Porque una comunicación por HTTP es diferente por SMTP y por FTP y por SSH, ¿no? Y sus puertos son diferentes. Tienes que saber si estás usando un puerto, para qué protocolo es ese puerto, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación estás usando en ese momento? Y bueno, junto de la mano van estos comandos Linux, ¿no? Entonces es bueno considerar estos dos como bases, ¿no? Primero, sobre los protocolos, cómo funciona la arquitectura cliente-servidor y saber los comandos Linux, ¿no? Porque te va a ayudar a poder entender otras herramientas, ¿no? Git, como lo mencioné, Docker, posiblemente servidores dedicados, VPS, ¿no? O cualquier otro tipo de servicio, te va a ayudar si ya tienes estas bases, te va a ayudar, ¿no? Lo que mencionabas también, el desarrollo de algoritmia, ¿no? Entonces, saber solucionar una algoritmia es clave, ¿no? Para poder pasar, porque si de nada sirve que tú sepas la sintaxis, si no vas a poder solucionar alguna problemática, ¿no? Mediante algoritmos o mediante algoritmos, como le dicen, ¿no? Conocer también estructuras de datos. Las estructuras de datos, he visto muchos cursos que dicen, ¿no? Estructura de datos con Java, estructura de datos con Python, estructura de datos con JavaScript, pero la estructura de datos no es tanto, digamos, no se apega a un lenguaje, sino es una forma de ordenar datos, ¿no? O sea, y ya sea con pilas, con colas, con listas enlazadas, con árboles, con grafos. Entonces, esto te va a dar las bases para que tú domines no un lenguaje, sino cualquier lenguaje. Te va a facilitar el desarrollo de algoritmos y la estructura de datos, ¿no? Con eso tienes las bases, el camino, ya sea para frontend, para backend o full stack, ¿no? Entonces, de ahí comienza todo, ¿no? De hecho, cuando uno estudia, ya sea ingeniería de software, ingeniería de sistemas, en la universidad es lo que esto te enseña, ¿no? Primero es a desarrollar algoritmos antes de tocar código, ¿no? Y luego están las estructuras de datos, ¿no? Entonces, y lo ideal es aprenderlo no con un lenguaje, sino entender cómo funciona esto, ¿no? Claro, excelente. Te recordaba una anécdota que te Ah, haya yo, pasado, o sea, bueno, algo que antes hacías y ahora que ya haces, por ejemplo, como te mencionaba, de las carpetitas que yo hacía. bueno, sí, efectivamente, la anécdota fue con Git, ¿no? Yo creo que a todos nos chocó cuando tuvimos que pasar de crear directorios con el proyecto, ¿no? Finalizado uno, finalizado dos, tercer final, modificación. Teníamos que cambiarle el nombre constantemente, ¿no? O pasar el proyecto posiblemente
por correo, ¿no? Comprimido a otra persona, si queremos copiar el código, subirlo a un drive, ¿no? Entonces, claro, con Git y ahora que está pues GitHub, Bitbucket, ¿no? GitLab, buscar proyectos, leer código, uy, ya es otro mundo, ¿no? Y cuando claro, yo toqué Git la primera vez, fue en una hackathon. O sea, fue la primera vez que yo conocí Git. Y Git funciona con comandos Linux. Entonces, había que saber. Y yo vengo de ser un usuario de Windows. Entonces, yo nunca había tocado Linux, vengo a ser de Windows. Y en esta hackathon me indican, ¿no? Que tenemos que para poder trabajar colaborativamente teníamos que usar Git y subir el avance, digamos, los commits al repositorio, ¿no? Y que otro lo descargue. Bueno, en ese momento, en ese evento usábamos todos la rama master, ¿no? Porque era un proyecto claro. rápido, no dividíamos en ramas, sino lo básico, ¿no? La rama master, todos hacer push. Pero ahora, es bueno que sepas, porque a mí al menos yo tuve que ver la documentación de Git en pleno evento, ¿no? Porque no conocía los comandos. Y muchas veces te facilita, bueno, después de eso, me di cuenta que ya yo creo ficheros, me muevo de carpeta en carpeta, borro, modifico y todo lo hago desde la terminal. Por más que siga siendo usuario de Windows, abro la terminal de Git y desde ahí hago todas las modificaciones, incluso a veces edito por el editor de Vim, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aprender los comandos de Linux, como le vas a agarrar el gusto, al menos yo le agarré el gusto, ¿no? En ese evento porque hacía todo mucho más fácil. Excelente. Pues, ¿no? Seguro hoy en día con estas herramientas, de aquí a un tiempo van a haber otras herramientas, ¿no? Que van a ser ya parte de nuestras vidas si estamos en este mundo de la tecnología. Y sí, eh, ahora hay que ver, no sé si ya en cuanto a JIT, para tocar hacerlo entre comillas, ya ha habido un cambio, ¿no? Ya no se llama master, esclavo, o ya, porque le han puesto main, creo ahora, y no sé qué nombre le han puesto, ha Sí, habido un cambio están ahí. usando main. Pero sí, hay cambios que el main, ¿no? No sé si te ha Sí, llegado eso. sí. ¿Y cómo le llaman a los esclavos? Bueno, o sea, las otras ramas tú les puedes modificar el nombre, ¿no? Pero la principal antes era master, ahora es main. Al menos eso es lo que te dice Mm, cuando creas el repositorio, te dice que la rama master debe llamarse main, ¿no? Pero al menos yo cuando subo un commit que he hecho, lo hago con master, sí, igual, ¿no? Todavía no he cambiado eso. Y las otras ramas, las esclavas o claro, las sí. secundarias, ya tú Son las cosas puedes que yo renombrar. en particular, sí, sí, son cosas en particular que se han generado bajo la presión, ¿no? De ciertos grupos. Y porque estas cosas de tecnología no creo que estén en ese punto, ¿no? Y así muchas cosas se han modificado, pero bueno, creo que no es por ley que tengamos que hacerlo, pero ya. Sí. Bueno, entonces hemos aquí visto para todos ustedes que nos escuchan algunas herramientas. Seguro les debe ser un mundo por ahora de escuchar tantas cosas que tienen que aprender. Pero bueno, acá vamos a, en esta finalidad, vamos a reunirles y darles las recomendaciones finales de unas 10. Somos bondadosos con ustedes. Unas 10 herramientas que sí tienen que tener conocimiento, ¿no? Quizás sea menos, pero sí son herramientas, debe ser su navaja suiza en su bolsillo para cualquier ocasión, ya sea una hackathon como ha estado Manuel, ya sea en su trabajo o en su día a día como freelance, que si quieren hacer trabajos ya deben de esa manera hacerlos, porque imagínense, tienen un cliente y este cliente les dice, quiero que me hagan ese proyecto, pero ahora te lo voy a mandar por correo, no sé. Entonces, si tú le dices, te voy a mandar por correo, quizás diga, no sabe mucho, ¿no? Entonces, ya te voy a mandar mi repositorio, acá está el enlace, lo puedes descargar, está privado, créate tu cuenta. Entonces, allá algo, ¿no? Entonces, creo que ya son cosas que ya debes conocer. Bueno, luego las palabras finales y las como controlador de versiones, de cajón debes ya aprender esto. Ya olvídate, o si estás usando
a todos aquellos que están usando todavía carpetitas o están haciendo modificaciones directos del servidor, o lo descargas en tu local y de ahí lo subes. No se olviden que esto le va a tener problemas después, no estén escribiendo. Entonces, Git, luego como es un especialista. No decimos tampoco que te instales Linux en tu máquina. Si eres fan, lo puedes hacer, o si quieres desarrollar en Linux directamente, sí. Creo que esto mucho apunta, Manuel, no sé si crees esto, que en los centros educativos, institutos, universidades, trabajan en la mayoría con Windows y te enseñan a programar en Windows. Entonces, la gente no está muy metida en Linux, ¿no? Le dicen algo más, pero no desde Linux. Entonces, quizás por ahí puede ser el problema. Entonces, entonces Git, comandos de Linux o Linux, un lenguaje de conocedor de base de datos, ¿no? Manejador de base de datos, que es el Transact SQL, que debes conocer, algoritmos, y finalmente me quedo con lo último que ya no está de moda, sino digamos que es ya algo que vas a entrar cuando trabajes en equipo o incluso tú mismo, es el conocimiento de Dockers o contenedores, ¿no? Entonces, esto incluso te lleva por un tema, creo que ya lo tenemos por ahí como una charla sobre lo que es Docker y la utilidad, ¿no? Y ese es otro problema que antes teníamos, pero eso ya será, como se dice, no sé la frase, pero ya será tema de otra charla. Sí, bueno, así, esas eran mis herramientas, creo que les he mencionado 5 o 6. Y bueno, Manuel, ¿cuáles son tus herramientas que agregar? 6. Sí, yo voy a dar las 10, pero voy a dividirlas en dos. 5 de tecnologías, 5 herramientas y 5, digamos, skills que debes tener, ¿no? Como bases. Uno, las herramientas primero. Un editor de texto. Como lo mencioné, hay varios. Elige el que más te convenga. Un ID, ¿no? Dependiendo si eres programador Java, PHP, Python, desarrollador móvil, ¿no? Hay varios también, elige uno de ellos. Un control de versiones. El más popular, como lo mencionó Adrián, es Git. Existen otros, como Mercurial, pero yo te recomiendo probar con Git, ¿no? Con Git tienes, es lo que más piden, ¿no? De hecho, no he visto otros que piden otras controles de versiones. El otro es manejar o conocer alguna plataforma de repositorios en la nube, GitHub, Bitbucket, GitLab, ¿no? Y por último es herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Jira o Trello. Ahora, en cuanto a los skills, vamos a nombrar primero la algoritmia, el desarrollo de algoritmia es esencial, las estructuras de datos, esencial. Luego ya puedes buscar un lenguaje de programación, el que, digamos, dependiendo a qué perfil deseas orientarte. Luego, cuarto es lo que mencionaba Adrián, son las SQL. Sin embargo, hay que saber, también deben conocer sobre bases de datos. No solamente es el lenguaje SQL, sino el diseño de una base de datos, ¿no? Parte desde un diseño conceptual, lógico y físico, ¿no? Tienen que saber cómo se crea una base de datos. Tal como sucede en algoritmia, uno no se pone a codear sin antes primero hacer la solución. Igual sucede con las bases de datos. Uno no se pone a hacer código SQL, no se pone a hacer, no se pone a hacer queries antes de diseñar la base de datos. Primero debes diseñarla, es bueno saber eso, ¿no? Y quinto, conocer las diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales, ¿no? Ese sería, digamos, el conjunto de herramientas y tecnologías que recomiendo que aprendan. Excelente, sí, de lo que hemos hablado desde el inicio, han salido buenos temas que tenemos que más adelante hablarles a todos. El tema de Docker, hay que profundizar un poco más, conocer el base de datos y en sí relacionales y no relacionales, ¿no? Entonces, hay lo que es SQL y los lenguajes por ejemplo, Mongo, ¿no? MongoDB. Hay otros también. Entonces, sí, hay buenos temas y hay bastante conocimiento que muchos de la gente que nos escucha y nos ve deben de haber. Entonces, es importante tener también esos skills que mencionan, son ya necesidad de todos. Y no solamente vamos a pensar
no solamente de tecnología, sino para hacer las cosas. Estamos despidiendo. Muy pronto estaremos en otras plataformas y muy pronto estaremos ya difundiendo más nuestro canal y con nuevas sorpresas. ¿Les adelantamos, Manuel? Pero ya vienen cosas interesantes como entrevistas a gente que siempre vas a encontrar en tu entorno, a colegas que tienen un mayor conocimiento y están para enseñarnos y nosotros para aprender. Entonces, y ahora nosotros compartiendo con ustedes. Listo, entonces yo me despido. Hasta la próxima charla que mañana estaremos seguro. Ustedes, Adrián, se despide. Manuel. Nos vemos, chicos. Gracias por vernos. Listo, Manuel, así. Bueno. Listo, gente, entonces nos estamos viendo.